Señores, esto es Experto y Aplatanado. Mi nombre es Rayson Hill. Y hoy vamos a desarrollar un segmento muy interesante que se llama Vamos a Fundir. Como ustedes saben, Experto y Aplatanado lo que busca es compartir conocimiento y experiencia profesional de una manera clara, llana, lo más aterrizado posible. Y eso ha permeado en la naturaleza de este segmento. Para fundir en el tema de hoy, que señor Boss nos la dirá en algún momento cuál es la pregunta, tenemos como invitado a Juan Carlos Castro. Bienvenido, Juan Carlos Castro. Gracias. Al episodio de hoy. A partir de ahora voy a decirte Juan Carlos Castro porque está muy larga la cosa. Juan Carlos, Juan Carlos, exacto. Bienvenido, hermano. De verdad que es un placer para mí tenerte con nosotros en este episodio. Juan Carlos por aquí, encantado de estar en tu podcast. Vamos a ver qué tanto fundimos aquí. ¿Y quién es Juan Carlos? Sí, ¿hasta dónde llegamos? ¿Quién es Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos es un joven de... ¿Cuántos años yo tengo? Son 30 no sé, años, loco. Por supuesto. Te quitaste Soy ingeniero ¿verdad? industrial, sí. Cuando llegué aquí lo dejé afuera. Ok. Ingeniero industrial. De profesión y trabajo aquí y me desempeño en el mundo de la experiencia del cliente y el servicio al cliente desde hace 8 o 9 años específicamente, digamos. Y como apasionado de verdad, eso me surgió digamos unos 2 años. Casualmente al principio de la pandemia fue que yo dije, oye, pero yo debería de darle un poco más de amplitud a esto. Y en mis redes, no sé si has visto, pues empecé... Sí, tú te la de influencer, ¿no? Sí, a veces. Me la doy de influencer y empecé a opinar respecto a negocios y mejor manera de ellos pues brindar una experiencia diferente de servicio a sus clientes. Y nada, eso soy yo. No sé qué otra cosa tú quieras saber sobre mí. No, yo creo que tú diste mucha información y el señor Boss lo va a utilizar en tu contra. Oh, qué sí, realmente. Déjame aprovechar para recordarle a la audiencia, porque se me olvida a veces ese tipo de detalles, que si nos están escuchando por Spotify, YouTube o Anchor, se suscriban, den ahí a la campanita para que se mantenga. ¿Dónde está la campanita? Va a aparecer aquí abajo. Okay, en algún momento la campanita ahí abajo. Aparecerá ahí. Nos pueden seguir, activar la campanita, se suscriben y también nos pueden encontrar en Instagram como Experto y Aplatanado. Y ya, sin más, señor Boss, lanza la pregunta. Ay, padre, man. Yo espero que sea de experiencia de cliente. Vamos a la de Carlos hoy. ¿Qué impacto ha tenido el teletrabajo en la experiencia del cliente en República Dominicana? El diablo. ¿Qué? Dale tú, porque primer impacto, es una visión. No me marees. ¿Qué impacto ha tenido el teletrabajo en la experiencia del cliente en República Dominicana? Vamos a fundir ahora con Vamos eso. a fundir, así que se llama. Sí, tiene que sacar de abajo. Yo te dije a ti que producción lo iba a utilizar en tu contra. Sí, pero tú debiste de darme una hora. No. Hablábamos de no, pero tú tienes 9 años trabajando. Mete mano. No, de esos 9 años, primera vez que estoy en una cámara. Eso no es problema. Más allá de la que tengo en mis redes, ¿verdad? Que es mi cámara. Pero esta la van a ver mucho más. Pero nada, vamos a fundir. ¿Qué impacto ha tenido el teletrabajo en la República Dominicana? En la experiencia del cliente de la República Dominicana. Mira, yo te diría, primero que positivo, y vamos a verlo desde el punto de vista tanto del cliente como de las empresas. Vamos a ponerlo así. Por parte de la empresa, ha sido mucho los cambios que han tenido que hacer, digamos, para poder estar a la vanguardia y en la actualidad con esto de la pandemia, ya que primero muchos de los empleados, obviamente la gran mayoría de ellos, tuvo que ir a su casa. O sea, que empezando por ahí parte el teletrabajo. O sea, que en aquel momento recuerdo y me río porque casualmente esta semana que estamos grabando fue que ya las medidas se eliminaron, totalmente entre comillas, ¿verdad? Por lo menos el presidente, con ciertas recomendaciones en nuestro país, dijo que ya volvemos, por lo menos en el espacio en el que nos encontrábamos antes, sin mascarilla ni nada. Aquí estamos nosotros. Es así. Y recuerdo que en aquel momento decían que
la pandemia adelantó la calidad la tecnología, la innovación en cuanto a las organizaciones, unos 4 o 5 años se adelantó. Porque volvimos a la casa y a pesar de eso seguimos trabajando. O sea, para las empresas la transformación digital, sobre todo, tuvo un auge grandísimo, porque en aquel momento eran pocas las empresas, tal vez, que internamente manejaban sistemas operativos de tanta vanguardia como ahora. O sea, diría que fue mucha la inversión que se tuvo que realizar para poder movilizar la cantidad de empleados que se tuvo que quedar en su casa. Y en cuanto a inversión monetaria, de recursos sobre todo, y de inversión de conocimiento también. Porque yo recuerdo que en aquel momento en la empresa donde trabajaba era mucho el personal, ¿verdad? Que ciertamente tenía acceso a la computadora, pero el hecho de estar en su casa, las primeras semanas por lo menos, no teníamos idea, ¿verdad? Porque fue de un día para otro que dijeron, recuerdo yo, un 15 de marzo, vamos a la casa, ok, ¿qué vamos a hacer allá? O sea, que incluso la primera semana uno no hacía prácticamente nada, porque no tenía los recursos para hacerlo. Sí, era difícil. Inclusive era difícil. En ese contexto, tú estabas ahora en tu casa, tal vez en la mesa de tu sala, Exactamente. y tú como que seteaste en el mood de que tú estás trabajando, y tal vez utilizar las herramientas, pero inclusive herramientas como Teams y Zoom fueron evolucionando a partir de ese momento. Exactamente. Oye, pero bueno, el mismo Zoom incluso, recuerdo, yo no tenía idea de cómo usar Teams. Uno lo usaba, uno lo tenía en la computadora, digamos, por lo menos en la empresa donde estábamos, pero no le dábamos uso. Sí. Sin embargo, luego de él nos pusieron a hacer hasta cursos, capacitaciones de Teams, o sea, uno se volvió experto en Teams porque había que manejarlo, esa era la herramienta principal que teníamos. Pero lo digo porque mucha gente no sabía utilizarlo, o sea, así como yo y otros programas, o sea, y a pesar de eso, y muchísimas cosas fueron las que salieron en aquel momento de que estaba grabando y no estaba grabando, y fueron muchos los videos que se hicieron virales de acuerdo a eso, digamos, eran parte de los riesgos en aquel momento. Y la cuestión es que para la empresa fue muy retador. Entonces, en cuanto a la parte del teletrabajo, en cuanto a la empresa, fue bastante cuesta arriba. Allá, ciertamente, esos 5 años que se adelantaron, ahora lo manejamos al dedillo. Sí. O sea, las empresas ahí ya se acomodaron bastante. Tanto así que muchas decidieron continuar con el proceso a pesar de que la pandemia ya ha ido, digamos, disminuyendo la situación frente al COVID. E inclusive, a partir de ese cambio en la dinámica, se dieron muchas, fue como un juego de dominó. Muchas cosas fueron denotando. Dentro de ellas el tema de que tal vez nadie, cuando pensaba en riesgo, nadie nunca se le ocurría el riesgo de que yo no esté dando mi servicio de la manera en como lo estoy dando hoy. Exactamente. Y creo que a partir de ahí, digamos, la estructura de protocolos y cómo yo tengo que manejar el cliente, nadie lo estaba pensando que tú lo ibas a hacer desde tal vez una cuenta de Teams o de manera remota. Cosa que ahora sí, que ya ha tenido muchísimo auge más en República Dominicana. Y salieron a flote muchísimas cuestiones, como el tema ciberseguridad y más, que de cierta forma, digamos, se pusieron en el medio de cómo yo le doy esa experiencia al cliente. Exactamente. Y tomando en cuenta eso que tú dices, digamos que afectando directamente lo que tiene que ver con el cliente, o sea, empresa-cliente en el impacto del teletrabajo, es que las empresas entonces debieron, antes era así, digamos, pero ahora debieron poner un mayor énfasis en cuanto a la empatía y la cercanía que tenía con los clientes, porque no es lo mismo, ciertamente, yo tenerte enfrente, donde yo te estoy viendo, estoy imaginándome de acuerdo a los rasgos y a la manera en que tú me hablas, a tu, digamos, a tu imagen corporal, o sea, a la parte corporal. No es lo mismo que yo estar frente a un teléfono únicamente, o sea, es la única forma que tengo. Si antes yo tenía la opción del teléfono, porque era parte de los canales alternos, pero también tenía la presencialidad, o sea, tú podías ir donde mí, aquí se redujo al mínimo eso, pero no solo porque la empresa lo quiso, sino porque evidentemente la situación lo ameritaba, el consumidor, el cliente no iba a trasladarse a la empresa. Y actualmente, y tomando en cuenta todos esos cambios, pues ahora trata de hacerlo mucho menos porque ya conoce las herramientas necesarias para no hacerlo. Y ahí voy a la parte entonces de qué tanto ha impactado para los clientes. Y es que ha permitido, yo diría que eso es una ventaja, ha permitido que el cliente se adentre a la transformación digital también.
porque Sí. son muchas las personas que, como bien dijo, o sea, así como hubo colaboradores en su momento que no sabían cómo trabajar, ¿verdad? Ante esta nueva covidianidad, pues también los clientes no sabían cómo acceder a esa covidianidad y estaban renuentes inclusive. Sí, inclusive personas que para hacer una solicitud de trámite en una página web no se sentían seguros y decían, no, Exactamente, yo exacto. en lugar de desde la comodidad de mi hogar mandarte un conjunto de documentos PDF, yo prefiero ir allá. Yo prefiero... Y tuvieron que adecuarse Exactamente. a hacerlo de la manera Exactamente. por los canales de alternos. Exactamente, no, incluso que en la empresa donde trabajaba antes, la cantidad de clientes, y sobre todo aquellos que son un poquito mayor adultos, que estaba renuente a utilizar los canales, o sea, un canal tan simple como el teléfono. Por ejemplo, yo llegaba a uno, vamos a poner el ejemplo, ya que trabajamos en la superintendencia de banco, el ejemplo de un mismo banco, de una entidad financiera, yo llegaba esa persona llegaba a la sucursal X de cualquier entidad, y tiene un espacio para algunos canales alternos, como son la computadora, el teléfono, el telebanco, no sé cuánto. Y le decía, y el cajero, es parte, es uno de los canales, digamos, de alguna forma. Mira, yo quiero, asumimos el escenario de que yo quiero hacer un retiro de efectivo. Ok, pero mire, incluso los bancos tenían esa modalidad de que, mira, yo voy a retirar, qué sé yo, 15,000 pesos que voy a retirar. Mira, pero nosotros en la caja te vamos a cobrar por tu retirar por hacer un retiro de menos de 20,000, por ejemplo. Incentivando que utilicen los canales digitales. Ese es el objetivo principal, incentivando, pero no importa, yo lo hago. Pero Sí. aparte de que te voy a cobrar, mira la fila. O sea, hay 15 personas aquí delante. Y tú aquí lo puedes hacer en menos de un minuto, ahí no hay nadie. No, pero que no me gusta eso, sí, ok, eso es muy arcaico, que se quedan con mi tarjeta. Muchísimos factores, ¿verdad? Que digamos que eran parte de los riesgos que no querían asumir los clientes. Pero también la parte del teléfono, oye, pero, mira, yo quiero hacer una nota de viaje. Y van a la oficina. Sí, pero tú puedes hacer eso por teléfono. Claro. No, ni siquiera, ya tú estás aquí. Utiliza el teléfono. Pero no estando aquí desde tu casa, tú lo puedes hacer. Eso es algo que sea, eso es normal, eso Sí, es válido. Pero estaban renuentes. No, que yo no confío en eso. Ahora no. Ahora es obligado. Lo tuvieron que hacer obligado en su momento porque primero la oficina estaba cerrada. Eso es lo primero. Pues ustedes que duramos un tiempo aunque la oficina cerrara. Sí. Totalmente. Y no solo los bancos. O sea, todas las oficinas de que daban servicio por una u otra razón cerraron. Y por eso entonces tuvieron que mudarse a la modalidad de la transformación digital obligatoria, las empresas. Pero asimismo, los clientes, o sea, yo no tengo de otra. Yo tengo que Y tengo que llamar. resolver. O sea, yo pongo como ejemplo, un caso muy cercano, mi papá, por ejemplo, papi quería o hacer una transacción o hacer esto o hacer aquello, la desconocía, pero me preguntaba, oye, pero yo no puedo ir entonces. O si voy, son 3 horas que duro en la fila, literal. Lo recuerdo como hoy, eran 3 horas Sí. que papi duraba en la fila. Tú dabas Y yo, una hora y pero- media afuera y una hora y media Exacto, afuera. Y yo, oye, pero papi, eso se resuelve con tú tienes la aplicación y por ahí tú haces todo. Y no, que si yo, ay, ¿cómo es eso? Bueno, lo enseñé, no sé qué, ya, mi papá no me lo... Ujú. ¿Para qué? Mira, No un es necesario. ejemplo partiendo de eso que cuentas. Yo, como 6 años siendo cliente de entidades bancarias. Y las veces que yo he ido a la oficina de un banco, se cuentan con la mano. Yo voy si tengo que hacer una reclamación, que yo tal vez quiero echar un pleito porque no lo voy a poder echar por el teléfono. Pero todas las transacciones yo las hago utilizando los canales digitales. Y ahí, por ejemplo, algo muy, muy interesante que yo siento que sucedió a lo largo de todo el 2021, que fue como esa transición ya, digamos, de manera voluntaria y también asesorada por las empresas a tú irte a los canales digitales. En el 2020 estábamos todos frustrados. Sí, totalmente. Era muy difícil, mucha gente incluso no movía su dinero por la incertidumbre que implicaba la situación sanitaria. Así es. Pero ya en el 2021, muchas empresas que habían hecho inversiones, tal vez antes o en el mismo 2020, para poder continuar con su negocio, llevaron a la gente a hacer esa transición. Es decir, un ejemplo muy cotidiano, que no sé si alguien se ha dado cuenta. Los restaurantes de comida rápida. Sí. A partir del uso de las aplicaciones de delivery, los restaurantes de comida rápida pasó a un segundo plano. Tal vez la ubicación, que tantas sillas están muy decoradas. Ya tú ir a un restaurante, de cierta manera, es una decisión donde tú estás accediendo a un privilegio, tal vez. Exacto. Y que, como tú bien dices, utilizando el mismo ejemplo de los restaurantes, ya no vamos a un restaurante
que era lo usual, ¿verdad? Porque tú ibas a un restaurante a probar la comida, ¿verdad? Y a ver qué tan buena es o no. Ya tú sabes qué tan buena es. O sea, tú no tienes que ir para probarlo, porque ya te la llevan. Que antes mucho... Oye, yo te diría, el 80% de los restaurantes de aquí del país, y sobre todo del Distrito Nacional, no tenía ese espacio de delivery y demás. Bueno, para muestra un botón de que... Recuerdo que en aquel momento la empresa de transporte de ese tipo que existiera, Delivery RD, y todo fue sumando y subiendo, ya Delivery RD, pedidos ya, pero hay Hugo, pero hay Uber Eats, pero hay, o sea, hay muchísimo, porque evidentemente el cúmulo de pedidos y de empresas que se sumaba, de restaurantes que se sumaba, era bastante. Entonces, volviendo a la parte de que ya yo voy, o sea, la importancia ahora mismo de la experiencia del cliente en esa parte de los restaurantes es tal que ya yo no voy necesariamente porque quiero probar la comida, porque ya sé que sabe. O sea, digamos que soy un nuevo cliente, ¿verdad? Y yo la puedo pedir de cualquier restaurante de eso, gourmet, de eso ya de cierta clase. Ya yo voy por el rato que yo paso ahí, por la experiencia que me brinda estar ahí dentro. Que por eso, entonces, deben de procurar ofrecer una excelente experiencia al cliente cuando van. O sea, en cuanto a la ambientación de los espacios, a la forma en que cómo te reciben, cómo te atienden. Así es. Todo eso es una sumatoria de interacciones, digamos, que hacen. Y no solamente por ahí, es hasta el punto de yo hasta preguntarle por sus redes sociales, por la vía en que yo entienda que deberían tener todas las vías disponibles, ojo. Mira, ¿cómo yo voy? O ¿debo hacer una reservación? O incluso tener la posibilidad de yo mismo hacer la solicitud, de un autoservicio de alguna manera. Cuando digo autoservicio me refiero a que en el link, hablo de Instagram, ¿verdad? Porque es lo más común, la red social más utilizada. Qué sé yo, en la bio yo tengo el espacio, ok, aceptamos reserva o no. O puede llamar aquí o puede escribirnos a tal vía. O sea, ya ahí yo me evito de hacer el esfuerzo, porque ya que me lo está diciendo, por ejemplo. Entonces son cosas que colaboran en brindar una mejor experiencia del cliente. E inclusive con la perspectiva de teletrabajo, date cuenta, en muchas cadenas, en muchas empresas, tal vez antes tenían un Instagram para simplemente subir fotos y tener presencia en una red social. Y que muchos todavía lo tienen, pero a partir de todo esto y de que mucha gente está trabajando de su casa y mucha gente está consumiendo servicios desde su casa, se han visto en la obligación de tener que ofrecer una experiencia en las redes sociales, interactuar con la gente, habilitarte canales donde tú puedas consumir algún servicio, donde tú puedes estar en contacto con alguien. A veces, en ocasiones, por ejemplo, tú, antes de digamos, esta transformación, tú ibas a una cuenta de Instagram de una empresa y tú ibas a encontrar foto del presidente que se encontró con un fulano, foto de los servicios que ofrecemos, y tú le escribías un DM y te respondían en 5 años. No, y no solo en 5 años. Tú hablando de eso, son muchas las empresas ahora que tienen posiciones, o sea, sumando eso del teletrabajo, que tienen posiciones específicas de encargado de redes sociales. Encargado hasta de la red social Twitter, por ejemplo, o sea, o analista de las redes, o sea, porque la demanda ha sido tan grande que necesitan una persona específica para eso, que no es el encargado de comunicación interna, el gerente de comunicación interna que va a manejar eso, y entonces va a tener una persona a cargo, ya eso, un community manager. No, ya no es un community manager, es una persona encargada ya que vela por no solo un community manager, sino un diseñador, sino esto que aquello, o sea, todo un sinnúmero de personas, digamos, que apoya las redes sociales porque es el canal principal. ¿Y cómo? A ver, se me ocurre esta pregunta para que la reflexionemos. ¿Cómo, digamos, el hecho de que tú das un servicio que anteriormente lo dabas de manera presencial y la mayor parte de tus clientes, por un cambio en la naturaleza de la empresa, ahora lo están consultando por canales digitales? ¿Cómo tú, como digamos gestor de esa parte de servicios, ves que se ha podido o se puede adecuar esos protocolos de atención al cliente que ya no son presencial, ahora son a través de una computadora? ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué estrategias tú podrías tomar para tú garantizar una experiencia en esos clientes que están consumiendo tu servicio o tu producto? Es decir, que marque una diferencia a lo que hacíamos antes. Es decir, antes teníamos una pauta, 1, 2 y 3. Pero ahora que existe esa interacción en canales digitales, pero tú necesitas darle a la gente la sensación de que está hablando con una persona. ¿Cómo ahora nosotros podemos montarnos en eso y mantener una buena experiencia de cliente? Mira, yo te diría, muy buena pregunta, y yo te diría que tratar de personalizarlo lo más posible,
¿verdad? Porque, tomando en cuenta que estamos tratando de, bueno, no sustituir necesariamente, pero sí apoyar la presencialidad que no tenemos tanto, que ya el cliente no va necesariamente a nuestras empresas, pero ya que ese es el medio principal que está utilizando el cliente, porque ahí es que está en las redes, es tratar de personalizarlo. O sea, yo utilizo mucho el digamos, de alguna manera, el tutear incluso en las redes directas, ¿verdad? O sea, cuando hablo de redes directas, DM, no sé qué, como él está haciendo, o sea, ya el cliente no está ni siquiera comentando en las redes, claro, lo hace y hay que ponerle atención ahí, pero muchas veces se va directamente al DM porque entiende que estás, o sea, como que está hablando con un representante, con una persona. Eso como que alguien que le va a ayudar directamente, o sea, no lo va a hacer por los comentarios, cuando lo hace ya porque no le han hecho caso, porque sabe como aquí lo van a ver, ya los comentarios un muro de quejas. Exactamente. Exactamente, entonces va a los DMs, por ejemplo, y le habla directamente, mira, yo quiero, sin rodeos, sin speech, sin burocracia, sin mucho ademán, mira, yo quiero tal cosa y tal cosa, o sea, se imita hasta los saludos. Entonces, no es que imitamos los saludos, no estoy diciendo eso de parte de las empresas, sino que así mismo personalicemos al cliente, que veamos todo lo que he escrito, ok, mira, Rayson, esta es la forma en que te podemos ayudar. Tú puedes hacer esto y esto y esto y darle todas las herramientas por ahí. Tratar de ser lo más cercano posible. Que no se sienta como un mensaje escrito. O sea, como tú bien decías. Que no se sienta literal como un protocolo, yo diría. Porque, claro, los protocolos están estandarizados. Pero que le sirvan más al representante, si hablamos de eso, a la gente, de guía, que no necesariamente tal cual lo dice ahí, para que el cliente, el consumidor lo sienta verdaderamente como que le están haciendo caso, no como en muchas ocasiones he visto, no, pero ahí, no, porque mira lo que me responden, incluso muchas veces no tiene nada que ver con lo que tú preguntaste. ¿Qué sucede con los chatbots, por ejemplo? Que son una de las herramientas que más estamos utilizando. Hay que tener mucho cuidado con eso, con verdaderamente humanizar a los chatbots. El chatbot te hace una pregunta, digo, tú le haces una pregunta y el chatbot te responde, hola. Sí, exacto, pero o sea, parece que de alguna forma los indicadores que le pusieron al chavo, bueno, esa pregunta no estaba incluida. No está aquí. Hola. Gracias por utilizar nuestros servicios. Entonces, en caso de, pues, verifique bien, ¿verdad? Mapee bien esa parte para que entonces, bueno, lo voy a mandar por un representante, que el chatbot lo mande y que haya sumado de una vez a alguien y te pueda contestar ya con esa familiaridad que el cliente necesita. Entonces, por eso yo digo que hay que tener cuidado con los chatbots, porque se están usando y se van a seguir usando, porque también eso evita la carga laboral para los representantes, ¿verdad? Y también se ocupan de otras cosas que también necesitan atención dentro de, pero hay que ponerle mucho caso por ahí. Tú sabes que resultado de todo esto también ha permeado en la confianza que uno siente. Por ejemplo, el hecho de que tú hayas tenido la oportunidad de trabajar desde tu casa y tú tengas la expectativa de que trabajando desde tu casa confíen en tu trabajo, entonces tú has desarrollado más confianza en el trabajo que te ofrecen terceros que tú no lo estás viendo personalmente. Exacto. Por ejemplo, hay muchísimas plataformas donde tú contratas a alguien que tú no lo estás viendo, tú lo contratas en una plataforma para que te haga cualquier cosa. Mira, dame un diseño gráfico. Tú nunca supiste quién. Yo nunca te vi, pero yo vi lo que tú ofreces. Exacto. Yo vi tu catálogo y yo te lo pedí. Pero eso se fue fortaleciendo a partir del hecho de que nosotros estuvimos en esa posición. Es decir, muchísimas personas estuvieron en la posición donde el otro debió confiar, sin verlo, en que él estaba haciendo su trabajo y que lo iba a hacer de manera seria. Y yo entiendo que eso ha cambiado también la forma en cómo muchos nichos han crecido. Sí, totalmente. Para mencionar, por ejemplo, una aplicación que se llama Fiverr. Sí, eso es una aplicación donde tú haces un usuario y hay diseñadores, personas que te dan diversos servicios. Y durante la pandemia yo utilicé los servicios de ellos porque y te funcionaba a la perfección. Perfectamente. y yo como lo relaciono es que yo dije, mierda, yo estoy dando un servicio, yo estoy trabajando desde mi casa y yo estoy dando un resultado, ¿por qué yo no puedo confiar en otro que está haciendo lo mismo? Y tercerizar mucho más cosas que antes. Antes, por ejemplo, tú necesitabas un grupo de desarrolladores, tú vas a desarrollar un producto digital y tal vez tú empezabas a contratar desarrolladores. Ahora tú puedes contratarlo en otros países, hacer outsourcing, outshoring en este caso, y confiar en que a través de esa mecánica de teletrabajo y ellos ofrecerte a ti una experiencia de cliente a través del servicio que te están dando.
Entonces, entiendo que eso ha tenido mucho impacto sobre eso. Totalmente, y basándome en eso, bueno, pues puedo poner mi propio ejemplo, que actualmente es cierto que no lo estoy haciendo como al principio de la pandemia, pero en aquel momento, cuando yo, como te comentaba al inicio, empecé en mis redes a hablar de servicio, a hablar de experiencia de cliente, a comentar acerca de negocios que visitaba y tenían esta oportunidad u otra y le daba alguna calificación, yo empecé a generar seguidores. Yo empecé a generar no solo seguidores, sino gente que de alguna forma confiaba en mi criterio. O sea, tanto así que me llegaron a escribir y al sol de hoy todavía lo hacen. Oye, ¿cuándo tú vas a volver o cuándo vas a continuar haciendo esto o aquello? Porque llegaba una semana, por ejemplo, yo hacía los posteos semanales y llegaba una semana que me preguntaban, ok, ¿tú fuiste a tal sitio? ¿Y qué tal? Y porque yo quiero ir, pero quiero saber tu opinión. Pero yo no conocía a esa persona. O sea, no eran cercanos a mí. No era tú, Grayson, que me conoce y estás ahí en la página porque obviamente somos amigos y me sigues y opinas. Era alguien que de alguna manera llegó porque me vio, por el alcance que tuvo el post o algo, y accedió y me siguió, ¿verdad? A través de las semanas y confió en lo que estaba viendo. Entonces ya a partir de ahí se dejó llevar y entendía que mi criterio era necesario para ella o él ir a esa empresa, a ese comercio. O sea, que es parte de lo que tú bien dices. O sea, la pandemia, el teletrabajo, toda esta situación ha permitido que personas que no eran conocidas o que se desarrolle un nicho de negocio. Más bien, y ¿verdad? Ya para concluir, porque entiendo que de aquí podemos sacar muchísimo más episodios y ir tocando algunos de estos temas de manera bien particular. ¿Tú consideras que el teletrabajo ha impactado de manera positiva o negativa a nivel general en la experiencia del cliente? Mira, en general yo entiendo que ha impactado de manera positiva, porque esto, como te dije al principio y se comentaba y así fue, esto iba a llegar en algún momento. Lo único que se adelantó. Entonces, te lo pongo como un ejemplo, de parte y parte. Ha impactado a las empresas en cuanto a los colaboradores, porque ha permitido que haya de alguna forma un poco más de flexibilidad incluso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, y no vamos a hablar de la parte de que solamente vayan a trabajar a la casa, porque el teletrabajo significa aquel esfuerzo productivo, de alguna manera para definirlo, que tiene un colaborador fuera de la empresa, ¿verdad? Entonces puede ser la casa, pero hay colaboradores, equipos que yo conozco, que incluso han trabajado, vamos hoy a esta cafetería y vamos a trabajar ahí, en un ambiente relajado, fuera de su hogar, pero a pesar de eso están en teletrabajo, y eso de alguna forma también les suma en cuanto a las cosas que quieren hacer y a cómo se sienten, sobre todo, que es importante también. Es muy importante la experiencia del colaborador, si hablamos de ello. Pero también entonces a los clientes le ha permitido conocer e investigar más y autoservirse. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. El otro día, hace unas 3 semanas, yo intenté hacer un cambio de mi plan de telefonía, internet y no sé qué. Entonces yo me comuniqué con la empresa, claro, que es el que tengo, y la grabación lo primero que te dice es, tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Como muchas empresas, nos encontramos con un número reducido de personal, ¿verdad? Y es probable que duremos un poco más para atenderte. Bueno, duraron bastante para atenderte. ¿Sabes cuánto es mi experiencia? Y digamos, en esa parte no fue tan buena. Pero ¿qué yo hice? Lo que yo quería saber, lo buscaste. Yo fui a la página y pero ya yo tengo 6 minutos esperando aquí. Y yo, pero déjame ver si tú estás en la página. Efectivamente, estaba en la página. Y yo estoy totalmente consciente que era un monto que quería saber. Y yo hasta jugué con el precio y la diferencia y no sé qué, en cuánto me saldría y no. Y yo estoy totalmente seguro, porque tengo muchos años utilizando, que hace 2 años no lo tenía. Entonces, la pandemia, el teletrabajo ha permitido que eso esté, ¿verdad? Que haya lamentablemente en ese momento no había un personal necesario para atenderme, pero la empresa, por otro lado, sí pudo satisfacer mi necesidad, que al final era yo conocer el precio. Y lo hice yo investigando. O sea, que eso me motivó a mí como cliente a buscar más. O sea, hay información y yo la busco. Entonces yo, que por lo menos tenía esa salvedad, hay otros que tienen menos, que entonces se impulsan a buscar aún más para obtener el resultado. Así o sea, que es. yo entiendo que positivamente ha impactado positivamente a la experiencia del cliente. Y también nos ha llevado a ser más empáticos. Sí, por supuesto. O sea, ya yo lo considero mejor a la persona que está del otro lado. Es correcto. Porque no sé qué puede estar pasando, porque así mismo lo pasé yo. Juan Carlos,
Ryson. Ya te pasaste, ya fundiste Sí, demasiado. bueno, pues fundimos bien. De verdad que Excelente. es súper interesante la pregunta que nos compartió que el hizo señor el señor Voss. Voss. Produjo bastante reflexión y bueno, también le invitamos a ustedes, audiencia, a reflexionar con nosotros en los comentarios, pueden escribirnos mensaje directo Así es. para compartir y poder desarrollar un poquito más este tema e inclusive de cosas que nosotros compartimos acá en esta sesión, si entienden que podemos puntualizar en algo y desarrollarlo con un poquito más de foco. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Esto es Experto y Aplatanado.